Hola amigos, el día de hoy les vamos a hablar acerca del registro de la conducta por su duración y este equipo está conformado por Paola Bustamante, Blanca Tapia, Priscila Lobio y Alexa Vázquez. Les vamos a hablar primeramente cuál es la utilidad de este registro y este registro se utiliza para registrar eventos conductuales que no son discretos, como las conductas de baja frecuencia de ocurrencia pero de larga duración y conductas que toman espacios considerables de tiempo. Por ejemplo, cuando nosotros dormimos una vez al día, pero por 8 horas, o cuando vemos televisión una vez al día, pero por 2 horas, sin interrupciones. La fuerza de estas conductas y su probabilidad de ocurrencia se va a estimar a partir de su duración. ¿Cuál es el método que se utiliza? Participantes. Para llevar a cabo este ejercicio se tiene que observar una conducta de una persona y en un reporte anotar el sexo de la persona observada, la edad, el nivel socioeconómico, alguna deficiencia que esta persona posea, biológica o conductual, y por último la escolaridad o situación académica. En situación, una vez que ya hayamos decidido el lugar donde vamos a observar, tenemos que describir las dimensiones físicas de este, qué tan grande o qué tan pequeño puede ser. Después, objetos presentes en esa situación. ¿Qué objetos hay alrededor donde vas tú a observar? C, condiciones de iluminación. D, la temperatura promedio del lugar, acústica o cualquier otra variable que pueda afectar la conducta del cliente, o sea, de la persona que vamos a estar observando. Y por último, tenemos que reportar las actividades que esté realizando el cliente en el momento de la observación, cada una de ellas. ¿Cuáles son los materiales y los aparatos que se van a utilizar? Para registrar una conducta por duración necesitamos, muy importante, un reloj con cronómetro que te pueda permitir iniciar un conteo de tiempo y también que te pueda permitir parar el conteo en cualquier momento que tú lo decidas. Regresar el contador a cero para poder iniciar de nuevo y también tenemos que describir qué tipo de cronómetro se usó, la marca y las características que este tiene. En formato de la hoja de registro debemos mencionar todos sus elementos y todos los materiales que hayamos usado para registrar la conducta. ¿Cuál es el procedimiento que se va a llevar a cabo? 1. Tenemos que identificar al sujeto que vamos a observar. 2. Tenemos que seleccionar la conducta que vamos a registrar. 3. Definir la conducta objetivo en términos observables. Definir la conducta de una manera legible y detallada. 4. Anotar en una hoja de registro A, el lugar donde vamos a observar a esa persona. B, condiciones bajo las cuales se va a observar. C, la fecha del día en que se efectuará el registro. D, el tiempo total de la observación. E, el nombre del observador. Y F, conducta que se va a observar. Número 5. Definir el tiempo total de la sesión de observación. Número 6. Por último, tenemos que iniciar el conteo del cronómetro cuando el sujeto emita la conducta objetivo. En cuanto el sujeto emita la conducta que se va a observar, tenemos que iniciar el conteo con el cronómetro. Y también tenemos que interrumpir el conteo cuando la persona la deje de hacer, o sea, cuando ésta haga algo diferente o simplemente la deje de hacer, tenemos que interrumpirlo y anotar la duración de la emisión anterior. Y reiniciarlo una vez más cuando la conducta vuelva a ocurrir, la conducta objetivo. Cuando esta vuelva a ocurrir, nosotros vamos a reiniciar el cronómetro. Ejemplo. Suponga que a un maestro de educación primaria le interesa saber por cuánto tiempo uno de sus alumnos le presta atención. Durante una sesión ordinaria de clases, para obtener esta información, usted le sugiere al profesor que use un sistema de registro de duración. Le explica que se puede entrenar 2 observadores para que de manera independiente registren al estudiante durante 5 días consecutivos durante la clase, ¿no? Se va a registrar durante la clase para obtener una línea base de esa conducta. De cuál es la conducta de prestar atención. Le dice que los observadores no deberán interactuar con el estudiante para evitar efectos en su conducta. El estudiante no debe ver que están los observadores, porque si los ve puede afectar a la conducta. Ahí está esa persona que no conozco, me voy a comportar de esta manera. Tendemos a comportarnos de otra manera cuando no conocemos a las personas. Para llevar a cabo la observación, sugiere al maestro que use una definición operacional de la conducta del objetivo. Y la conducta que el maestro dijo fue prestar atención, pero
con contacto visual con los ojos del maestro. Si el alumno no ve al maestro, no hay atención. Hasta que el alumno vea al maestro contacto visual a los ojos, sí hay ya atención. Los observadores podrán empezar a registrar al alumnado una vez que se definió la conducta operacional de objetivo, contacto visual. Se especificó el lugar de la observación, salón de clase. Se describió la actividad en la que participará el alumnado tomando clases y se delimitó la duración de la sesión 20 minutos. Supongamos que la observación se efectúa así. Inciso A. Observadores iniciaron el conteo del cronómetro cuando el alumnado hizo contacto visual por primera vez con el profesor. Inciso B. El conteo sigue sin interrupción todo el tiempo que el alumnado mantuvo contacto visual con el profesor. Inciso C. El conteo se interrumpió cada vez que el sujeto dejó de hacer contacto visual con el profesor. Inciso D. Sin borrar el conteo del cronómetro. Y por último, el inciso E, que los dos observadores repitieron los pasos anteriores sin comunicarse en las sesiones programadas. Resultados. La tabla representa la duración total de la conducta de mantener contacto visual, que dos observadores obtuvieron en una sesión de observación de 10 minutos. Contacto visual en minutos. Tenemos la tabla que se divide entre 3, que es observadores, minutos y segundos. El primer observador, 8 minutos con 5 segundos. Y el segundo observador, 7 minutos con 40 segundos. Cómputo de la confiabilidad. Para obtener un índice de confiabilidad en la observación se utilizó la siguiente ecuación: confiabilidad igual entre duración menor y duración mayor. Ya que te salga el resultado, lo multiplicas por 100. Segundo, los observadores transforman sus datos de minutos a segundos para tener la misma unidad y vuelven a aplicar la ecuación 1. El observador 1, 8 minutos y 5 segundos. Entonces se tiene que multiplicar 8 por 60. El resultado más 5, que son los 5 segundos, que da un igual de 485 segundos. El observador 2, 7 minutos y 40 segundos. Tenemos que multiplicar 7 minutos por 60 segundos, más 40 segundos. Y el resultado da 460 segundos. Confiabilidad. 460 entre 485. Ya que te sale el resultado, lo multiplicas por 100. De acuerdo con esta ecuación, los observadores acordaron con respecto a la duración de la conducta el 95% del tiempo de la observación. Esta sería la tabla 2, 4 días adicionales de observación. Por un lado tenemos al observador 1 y al 2, y por arriba los días de observación, que son pues 4 días, y ahí vienen los números. Los datos de la tabla 2 se pueden graficar. La figura 2 muestra la duración del contacto visual, la ordenada, en función de las 4 sesiones de observación abscisa. Los círculos representan los datos obtenidos por el observador 1 y los cuadrados los datos del observador 2. Y pues ahí tenemos la tabla, la podemos ver. La figura 2. Duración en segundos de contacto visual en 4 sesiones de observación. Suponga que se requiere saber la proporción del tiempo que ocupó conducta en cada sesión de observación. Para estos fines, usted necesita calcular la duración acumulada de la conducta sesión por sesión. Los datos que aparecen en la tabla 3 también se pueden graficar. La figura 3 muestra la duración acumulada en función de las 5 sesiones de observación. Los círculos con línea continua representan los datos obtenidos por el observador 1 y aquí miramos la tabla de la duración acumulada en 5 sesiones. La tabla 1 y la gráfica número 2. Figura 3. Duración acumulada de contacto visual en 5 sesiones de observación.
En algunas ocasiones el investigador desea saber si la duración de la conducta objetivo cambia de emisión a emisión. Para obtener esta información, el procedimiento anterior necesita algunas modificaciones que se anotan en el siguiente procedimiento. Procedimiento 2. A los observadores se les instruye a que inicien el conteo del cronómetro cuando el alumno emita contacto visual por primera vez con el profesor. No interrumpir el conteo mientras que el alumno mantenga contacto visual con el profesor. Únicamente interrumpir el conteo cuando el sujeto deje de hacer contacto visual con el profesor. Inmediatamente anotar la duración de la primera emisión de la conducta y luego borrar el tiempo en el contador. Iniciar un nuevo conteo cuando el sujeto vuelva a hacer contacto visual con el profesor. Y repetir los pasos anteriores durante la sesión de observación cuantas veces sea necesario. Ejemplo. Suponga que con un alumno de primaria se desea incrementar la duración de la conducta de mantener contacto visual con el instructor. Primero, se instruye a los observadores a que obtengan la línea base de esa conducta emisión por emisión, en 5 sesiones consecutivas de 15 minutos cada una. La línea base indica que la duración de cada emisión de contacto visual con el instructor es de 15 segundos. Una vez que usted conoce el nivel operante de esa conducta, le sugiere al instructor que utilice una técnica de moldeamiento con entrega de reforzamiento positivo diferencial. Primero, él debe reforzar duraciones muy breves de contacto visual, para posteriormente y de manera gradual ir incrementando el criterio de duración de esa conducta. Para que esto ocurra, usted le da las siguientes instrucciones. A. Primero, vez que el alumno haga contacto visual por 15 segundos, usted le sonreirá y le dirá muy bien. B. En la siguiente ocasión que el estudiante vuelva a hacer contacto visual con usted por 15 segundos, esperará unos 2 o 3 segundos antes de volver a sonreír. Si el estudiante aún mantiene el contacto visual, le sonreirá y le dirá muy bien. Y C. En lo sucesivo, usted gradualmente requerirá una mayor duración de la conducta, demorando la entrega de la sonrisa hasta que el alumno alcance un criterio previamente establecido por usted. Confiabilidad. Cuando dos observadores registran la duración de una conducta emisión por emisión, el cómputo de la confiabilidad sigue un procedimiento diferente al que se implementó en el ejemplo anterior. Para ilustrar esto, suponga que dos observadores independientes registraron la conducta de hacer contacto visual con el maestro, emisión por emisión. La tabla 4 muestra estos datos hipotéticos. Con los datos de la tabla 4, el índice de acuerdo entre observadores independientes se calcula, emisión por emisión, con ayuda de la ecuación 1. Aquí se debe señalar que los datos de la duración acumulada no se usaron para calcular estos índices. La tabla 5 muestra los cómputos de confiabilidad obtenidos para cada emisión. Note que los números que aparecen corresponden a los datos reportados por los observadores 1 y 2. Y siempre el número menor se divide entre el número mayor y su producto se multiplica por 100. Con los datos de la tabla 5 se obtiene el índice global de confiabilidad. Para este fin, se suman los porcentajes obtenidos en cada emisión y el producto se divide entre el número total de emisiones. La expresión matemática ilustra esta operación como sigue. Índice global igual 564 entre 6 igual 94%. Resultados. Cuando se registra la duración de una conducta emisión por emisión, la duración promedio de la conducta se puede graficar en función del tiempo total de la sesión de observación. Si se desea graficar emisión por emisión, existen dos formas de hacerlo. Sería acumulada, que es la figura 5, y la no acumulada, que se describe en la figura 4. Por nuestra parte sería todo. Gracias.